Bien, ahora la pregunta que nos hacemos en circuitos más complicados, si los tenemos que resolver, en este caso por el método de nodos, ¿qué pasa si hay fuentes dependientes? Ya les dije que van a ser incorporadas bastante en nuestro análisis de circuitos. Bien, fíjense que en este caso de aquí arriba hay una fuente dependiente de tensión que depende de esta corriente I-Phi. Lo que se hace es se plantea una ecuación más. O sea, el método de nodos, en este caso, si cuento la cantidad de nodos esenciales, elijo una referencia, etiqueto los nodos restantes, me quedan dos nodos, o sea, voy a tener que plantear dos ecuaciones de nodos. Ahora, al haber esta fuente dependiente, necesito escribir una ecuación más que me relacione la variable de control con las tensiones de estos nodos etiquetados. Por ejemplo, esta corriente I-Phi, básicamente si uno ya escribió la ecuación del nodo 1, es la corriente que sale del nodo 1 y va hacia el nodo 2, que no es otra cosa que B1 menos B2 sobre 5. O sea que a las dos ecuaciones que ya tenía del nodo 1 y nodo 2 agrego una nueva ecuación. ¿Por qué? Porque cuando escriba la ecuación del nodo 2 aparece una nueva variable que va a ser I-Phi, por lo cual hay que tener en cuenta esto. En este caso, por ejemplo, si etiqueto los nodos 1 y 2 aquí arriba, el nodo de referencia aquí abajo, esta variable de control I1, bien, que me relaciona a esta fuente dependiente, está indicada aquí, y fíjense que va a ser, cuando yo me paraba en el nodo 1, hacía V1 menos 50 sobre 6 para escribir la corriente que salía del nodo e iba hacia la referencia. Como la necesito para el otro lado, porque la referencia de I1 va hacia el otro lado, bueno, va a ser menos lo que acabo de decir, o sea, 50 menos V1 sobre 6. Es importante que aprendan a escribir estas variables de control porque simplemente es agregar una ecuación más, pero a veces hay que tener cuidado con cómo está indicada la referencia porque hay que respetar aquí la referencia de la variable de control. Bien, obviamente casos especiales. Y aparecen dos casos especiales cuando queremos resolver circuitos utilizando el método de tensiones de nodos. Uno de ellos es el que simplifica un montón cosas, que es el siguiente. Si yo etiqueté mis nodos esenciales de esta manera, referencia aquí abajo, cuando aparece un caso en donde entre un nodo etiquetado, en este caso nodo 1, y el nodo de referencia hay una rama que contenga solo una fuente de tensión, la fuente de tensión puede ser independiente, dependiente, puede estar inversa a la referencia, no hay problema, pero que solo en una rama que conecte el nodo etiquetado y la referencia esté la fuente de tensión, no necesito plantear la ecuación de ese nodo, bien, la suma de corrientes que estaba haciendo antes. ¿Por qué? Porque la tensión de ese nodo ya está impuesta. Si vengo y mido con un tester, entre el nodo 1 y la referencia, lo que mido es el valor de la fuente. O sea que B1 en este caso vale 100 voltios. Y lo que me queda plantear es la ecuación del otro nodo, por supuesto. Otro caso especial es cuando entre dos nodos etiquetados aparece, bien, si elijo la referencia aquí abajo, por ejemplo, tengo el nodo 1, nodo 2, nodo 3. Si entre el nodo 2 y el nodo 3 hay solo una fuente de tensión, puede ser independiente, dependiente, ahí aparece el caso que se conoce como supernodo y lo vamos a mirar en detalle en las siguientes diapositivas. Fíjense. Claro, ¿qué pasa? Cuando planteo el nodo 1, bueno, en este caso es el mismo caso que estábamos viendo de especial recién. Entre el nodo 1 y la referencia hay solo una fuente de tensión, o sea que la tensión del nodo 1 ya está impuesta, 50 voltios, que es la de la fuente. Ahora, cuando me vengo al nodo 2 y quiero escribir la suma de corrientes, aquí no hay una resistencia. Por lo cual, yo no puedo aplicar la ley de Ohm cuando decía, bueno, cada término de esta ecuación de nodos es la ley de Ohm en la resistencia. Al no encontrarme con una resistencia, bueno, lo que hago es suponer una corriente I, que la dibujo y la respeto. ¿Vea? En este caso la dibujo hacia la derecha. Entonces, cuando me pare en el nodo 2,
fíjense que voy a hacer. Los otros términos van a ser comunes. B2 menos B1 sobre 5, más B2 sobre 50, y en este caso, más I. Saliente más I, igual a 0. Y cuando vaya al nodo 3, bueno, va a ser B3 sobre 100, menos esta corriente de 4 amperes impuesta por esta fuente de corriente. Y aquí fíjense que la corriente que yo había dibujado entra al nodo 3, o sea que va a ser menos I, igual a 0. Y finalmente, fíjense qué pasa. Yo tenía 3 nodos de etiquetado, necesito 3 ecuaciones para las 3 incógnitas B1, B2, B3. Pero ¿qué pasa? Aparece B1, B2, B3 y aparece una nueva incógnita que es la corriente I. Por lo cual voy a necesitar una nueva ecuación. Y esa ecuación me la va a dar la relación de tensiones que hay entre el nodo 2 y 3 en donde está el supernodo. Fíjense, me paro en donde está el signo positivo de la fuente, en este caso el nodo 3, B3 menos B2 tiene que ser igual al valor de la fuente de tensión. Acá una fuente de tensión dependiente, si fuera independiente será el valor de la fuente. Si es dependiente pongo la relación de dependencia. Bien, B3 menos B2 igual a 10 y phi en este caso. Y bueno, en este caso, además, como hay una fuente dependiente, necesito una ecuación más que me relacione la variable de control de esa fuente dependiente con las tensiones de los nodos. En este caso, I phi. La voy a escribir como B2 menos B1 sobre 5. Es esta corriente que sale del nodo 2 y va hacia el nodo 1. B2 menos B1, que B1 ya es 50, sobre 5. Con todas estas ecuaciones yo puedo resolver las tensiones de los nodos que me faltan, en este caso es B2 y B3. Por supuesto que de esto va a haber un ejemplo paso a paso en el PDF. Bien. Antes de seguir, muchas veces simplificamos. Si no necesito la corriente I, bien, si no necesito la corriente I, fíjense que estas dos ecuaciones, si tomo esta ecuación del nodo 2 y la sumo a la ecuación del nodo 3, se desaparecería esta corriente I, se cancelaría y me queda una gran ecuación. Esa ecuación se conoce como la ecuación del supernodo, es decir, yo me olvido que hay una fuente de tensión entre esos dos nodos, 2 y 3, tomo eso como un gran nodo y escribo, bueno, el nodo 1 que es común. Ahora, entre el nodo 2 y nodo 3 escribiré B2 menos B1 sobre 5 más B2 sobre 50 y voy hasta el nodo 3. Respeto la referencia, aquí estoy parada en B3, B3 sobre 100 menos 4. Esta ecuación de que está aquí no es otra cosa que la suma de estas dos ecuaciones. ¿Bien? Pueden plantearlo de cualquiera de las dos formas, no hay problema. Y finalmente, bueno, aparece un supernodo, aparece la relación de tensiones en ese supernodo, B3 menos B2 es igual a el valor de la fuente, en este caso 10 y phi, y por supuesto, como hay una fuente dependiente, tengo que agregar la ecuación de, en este caso, la corriente de control en función de las tensiones de los nodos. O sea, es simplificar, en vez de escribir dos ecuaciones, escribir una sola gran ecuación. Bien, entonces, tengo que contar el número de nodos esenciales, elegir la referencia. Conviene elegir en donde haya una mayor cantidad de ramas conectadas a ese nodo como referencia. De todas maneras, es arbitraria la elección del nodo de referencia. Etiqueto las tensiones de los nodos que no seleccioné como referencia y escribo la ecuación de corrientes de Kirchhoff para cada uno de los nodos. Expreso cualquier variable desconocida adicional en función de esas tensiones de los nodos. Eso sería, por ejemplo, cuando hay una fuente dependiente. Organizo mi sistema de ecuaciones y resuelvo ese sistema. Ese sería como el resumen del procedimiento para el método de nodos. Bien, vamos a pasar al método de mallas. Este método les va a resultar un poco más familiar porque supongo que algo lo vieron en Física 2. Este método, sin embargo, hay que aclarar que es válido solo si el circuito es planar. El circuito es planar si es posible dibujar un diagrama sobre una superficie plana, de manera que ninguna rama pase sobre otra. ¿Bien? Habíamos dicho que una malla era un bucle que no contiene otros bucles dentro de ellas,
Y lo que vamos a hacer aquí es definir lo que se conoce como corrientes virtuales de malla, que no son corrientes reales, ¿bien? Sino dibujos de una corriente virtual por cada una de las mallas que yo he identificado en el circuito. Por ejemplo, aquí hay 4 mallas, 1, 2, 3 y 4, y defino una corriente virtual y la etiqueto para cada una de esas ramas. Lo vamos a hacer un poco más simple. Fíjense, estas son corrientes reales de rama, y 1 es la corriente que pasa por R1, y 2 por R2, y por esta fuente también, y la corriente 3 es la que pasa por esta rama, esta resistencia R3. Ahora, tengo 2 mallas, o sea que lo que voy a hacer es plantear, según lo que me dice el método, 2 corrientes virtuales, IA e IB. ¿Cómo conviene hacerlo? No hay una regla, pero conviene que si elijo todas en sentido horario o todas en sentido antihorario, capaz que las cuentas van a ser un poco más simples. De todas maneras, es arbitraria la elección de cómo elijo la circulación para estas corrientes virtuales. Entonces, fíjense la importancia, la diferencia, ¿no?, entre una corriente real y una corriente virtual. Y uno, fíjense que es la misma que IA. Cuando encuentre IA, va a ser I1. Cuando encuentre IB, va a ser I2. Ahora, la corriente que circula por la resistencia R3, fíjense que ya va hacia abajo, o sea, a favor de I3, o sea que I3 va a ser IA menos IB. Bien, o sea, es la diferencia entre lo que es una corriente real y una corriente virtual. Ahora bien, vamos a recorrer, bien, para cada rama, para cada malla que yo defino, vamos a recorrer esa malla. Conviene en el sentido de las corrientes que yo definí. Bien, si las elegí horario o antihorario, me conviene seguir esa dirección para recorrer. Y voy a asignar un más para todas las caídas de tensión y un menos para todas las subas de tensión. Básicamente, en cada malla yo lo que tengo que hacer es plantear suma de tensiones para plantear la ley de tensiones de Kirchhoff. O sea que, fíjense, voy a empezar aquí abajo. Entonces, a favor de una suba de tensión, ¿bien?, menos B1, y luego planteo la tensión que cae en esta resistencia. Siempre que no conozca, voy a suponer que son caídas, o sea que en este caso va a ser más IA por R1. Y finalmente aquí va a ser más IA menos IB por R3, y como volví al nodo inicial, igual a 0. Vamos a la malla B. La voy a recorrer en otro orden a la que está aquí. Más B2, ¿bien? Estoy a favor de una caída de tensión. Más B2, y aquí voy a hacer R3 por IB menos IA más R2 por IB. No es difícil, pero tengan en cuenta esta cuestión de los signos, y más que nada cuando hay una rama, o en este caso la resistencia R3, compartida por 2 mallas. Hay que tener cuidado. Fíjense que en la malla A este término aparece como R3 por IA menos IB, y en la malla B aparece el término como R3 por IB menos IA. Bueno, nuevamente dos sistemas de ecuaciones. Dos ecuaciones para armar el sistema con dos incógnitas. Bien, voy a parar aquí y voy a hacer un pequeño video corto con los casos especiales en el método de mallas. Bien.